Muy bien. Ya vistas las taquicardias de QRS angosto, vamos a hablar de las principales taquicardias de QRS ancho. En realidad, tanto una taquicardia de QRS angosto como una taquicardia de QRS ancho puede poner en peligro la vida del paciente. Es decir, no hay que menospreciar ni una ni la otra. Si bien las de QRS ancho hablan de una patología ventricular que puede ser mucho más crítica. Generalmente las patologías de QRS ancho derivan muchas veces de enfermedades como enfermedad isquémica o miocardiopatía dilatada, lo cual es de mal pronóstico. Pero no despreciar las taquicardias de QRS angosto que nos pueden complicar la vida del paciente. Bien. Las taquicardias ventriculares es la cual el circuito o foco se origina en el tejido ventricular o en las fibras del sistema de Purkinje. Generalmente, como les dije recién, involucran una enfermedad cardíaca significativa con compromiso hemodinámico más profundo. ¿Mm? Pueden ser, según la presencia o ausencia de cardiopatía estructural, se pueden clasificar así, en morfología de la taquicardia, mono o polimórficas, y el origen y la duración, si es sostenida o no sostenida en el tiempo. Fíjense las causas. Generalmente puede ser un infarto de miocardio, una miocardiopatía dilatada, chagas, displasia ritmogénica, por ejemplo, de ventrículo derecho. Son malformaciones estructurales y cardíacas muy importantes a tener en cuenta. Y se puede presentar con una muerte súbita, un síncope, disnea, palpitaciones, o ser en algunos casos asintomáticos, como nos suele pasar a los cardiólogos que recibimos los pacientes en el consultorio por que se van a hacer un electro y resulta que encontramos colgajos o latidos de taquicardia ventricular y el que el paciente refiere no sentir absolutamente nada. Fíjense las características electrocardiográficas: disociación auriculoventricular, QRS de más de 140 milisegundos o 0,14 y normalmente un QRS mide 0,08. Fíjense con bloqueo de rama izquierda mayor a 160, concordancia positiva, desviación del eje, para mencionar. En realidad, tener un electrodo durante el ritmo sinusal y encontrar una taquicardia de este tipo es muy importante. Por eso es importante medir bien los QRS y medir también el eje eléctrico. Fíjense, este es un paciente en el cual vemos en las precordiales B1, B2, B3, B4, B5 y B6, vemos un latido ventricular al lado de otro a más de 150 latidos por minuto, 160, con un QRS ancho. Este es otro cuadro, fíjense en la morfología de la taquicardia, lo cual realmente esto sería una concordancia negativa, es decir, que vemos en este caso concordancia positiva, QRS hacia arriba, todos iguales, es toda la cara anterior prácticamente, y esta es negativa con todos los complejos de la taquicardia ventricular, es decir, los latidos, todos iguales. Fíjense lo que hablábamos anteriormente, en los videos anteriores, lo que se llama latido de captura, es decir, esta es la taquicardia, y ahí toma un latido en el cual el ritmo sinusal logra atravesar el nódulo veico y encontrar el ventrículo dispuesto para generar un latido normal. Y por el otro lado se puede estar generando por un lado el latido ventricular y por un lado el latido normal y generar lo que llamamos fusión. Es decir, sería la fusión entre este latido y este latido. Fíjense que esto hace diagnóstico de taquicardia ventricular. Latidos de fusión y latidos de captura. Bien. Entonces, esto es lo que habíamos visto anteriormente en lo que había descrito Brugada, la ausencia de complejos RS en las precordiales. Si hay ausencia de complejos RS, como vimos recién en el tema de concordancia, una taquicardia ventricular. Si no, evaluar el intervalo mayor a 100 milisegundos en una precordial, si no, ver la disociación o si no, ir a los criterios de morfología. Fíjense, este es otro ejemplo de cómo se evalúan los criterios morfológicos. Fíjense, esto es una aberrancia y esto es una taquicardia ventricular. Y en el caso de bloqueo completo de rama derecha. Y esto,
con el patrón de bloqueo de rama derecha. Y estos son en el caso que tenga una disposición de bloqueo completo de rama izquierda. Fíjense, esto es una taquicardia ventricular en una cardiopatía isquémica crónica. Es de mal pronóstico. Esto es también una taquicardia ventricular en el caso de una miocardiopatía dilatada, lo cual ambos dos nos hablan de un alto riesgo de estos pacientes. Este es un paciente de 79 años. En el tratamiento, lo que hay que hacer es prevención y control de las recurrencias, que para eso utilizamos tratamiento farmacológico. Puedo curarla a veces si está originada no por una reentrada, sino por un foco automático y hacer un tratamiento ablativo, que esto significa colocar un catéter dentro del corazón, localizar el punto de producción de la arritmia si la causa es un aumento del automatismo y generarle por radiofrecuencia una destrucción del punto del foco automático. Entonces uno hace un tratamiento ablativo. Y en el caso de que requeramos una terminación rápida de las recurrencias arrítmicas, implantar un cardiodesfibrilador. Generalmente el tratamiento farmacológico depende de la función ventricular. Debe iniciarse el tratamiento siempre y cuando uno corrija los factores reversibles como alteraciones electrolíticas, medicamentos, isquemia, taquicardias ventriculares a corazones lentos, que en este caso bradiarritmias muy importantes requieren la colocación del marcapaso. Y tener en cuenta, por ejemplo, la amiodarona reduce el riesgo de muerte de arritmia en menos de la mitad de los pacientes con YAM previo, pero es una ayuda en el tratamiento farmacológico. Yo puedo hacer cirugía de la taquicardia ventricular y hacer la ablación con catéter, o ir y lógicamente en este caso hacer un mapeo y durante la cirugía localizarla y destruirla por crioablación, es decir, por frío o resección, en el caso de que se haga cirugía de la taquicardia ventricular. Pero yo también puedo ir a hacer una ablación con catéter, como yo les explicaba, y mapearlo y generar por radiofrecuencia el daño. Fíjense, en este caso se localiza el punto, se hace una ablación por radiofrecuencia y deja de aparecer la taquicardia. En 1966, Mirovsky concibió la idea de un desfibrilador. El desfibrilador nosotros lo usamos en la unidad coronaria desde afuera en un aparato, pero sumamente grande. Entonces, él concibió esto tras la muerte súbita de un colega. Entonces, esa concepción terminó produciendo lo que nosotros llamamos cardiodesfibriladores. Y fíjense que el cardiodesfibrilador en realidad es sumamente efectivo, actualmente se utiliza y la mortalidad de implantación es muy baja. Estos son los estudios que lo avalan en prevención primaria. Esto es, fíjense, uno durante un estudio electrofisiológico puede hacer una inducción a través de un estímulo eléctrico de una fibrilación ventricular y fíjense, esa arritmia es por un choque eléctrico que genera el dispositivo, el cardiodesfibrilador, la termina y vuelve a iniciar los latidos normales. Un ejemplo de taquicardia ventricular idiopática, un ejemplo de taquicardia ventricular del tracto de salida. Lo más importante en esto es que ustedes tengan en cuenta la frecuencia cardíaca, el tamaño del QRS y la frecuencia de disparo. La taquicardia ventricular polimórfica se caracteriza por cambios en el QRS, es decir, lo que acabamos de ver son las monomórficas, es decir, todas de una sola forma en el QRS, pero algunas pueden presentar morfologías cambiantes que pueden dar, como dice ahí, una aparente serpenteante o retorcida, que es lo que llamamos torcida de punta, torsoide point. Suele acompañarse de cardiopatía estructural y en algunos casos en corazones sanos. Con cardiopatía estructural, fíjense que hay múltiples fármacos que se asocian a la aparición del QT prolongado y que este QT prolongado puede generar en cierto modo arritmias. También puedo tener, aparte de los fármacos, fíjense, la anorexia nerviosa, trastornos electrolíticos, bradicardias importantes como bloqueo AB completo, neurológicas,
Fíjense cómo alteraciones neurológicas pueden producir cambios en el QT, que lo habíamos visto en la diferenciación de cardiopatía isquémica, pero que pueden generar a veces taquicardias ventriculares. Esta es una lista de fármacos que prolongan el QT. Fíjense, medicamentos ya sean antiarrítmicos, medicamentos para gastrointestinales como la domperidona, antidepresivos, fíjense, amitriptilina, venlafaxina, son antidepresivos muy usados, antipsicóticos, haloperidol, antibióticos, que ustedes a lo mejor usen mucho, acitromicina, eritromicina, claritro, fíjense, estos son muy usados, ciprofloxacina, levofloxacina. Hay que tenerlo en cuenta cuando yo tengo una predisposición. Antimicóticos como el fluconazol. Y para mencionar, cilostazol, propofol, sevofurano en los anestesistas. Y este es para tener en cuenta, sobre todo antibacterianos, que uno utiliza a veces sin relacionarlo con una patología cardiovascular. También se pueden dar en QT prolongados congénitos con corazón aparentemente sano y generalmente una taquicardia ventricular catecolaminérgica que está asociada lógicamente a una transmisión autosómica dominante y que puede generar sobre todo muerte súbita en la primera década de la vida y que son generadas por ejercicio y estrés, porque dependen de las catecolaminas. También fíjense acá los distintos QT prolongados, donde el QT es extremadamente largo y que pueden generar, esto se ve QT prolongado congénito, que pueden degenerar en arritmias cardíacas importantes. Fíjense, un QT que habíamos dicho es 0,40 a 0,44, midiendo, es decir, de 400 a 440 milisegundos, midiendo 605, 584 milisegundos, es decir, 0,60 o 0,58, extremadamente largo que puede generar en una taquicardia ventricular. Existen bidireccionales, que sería un latido hacia abajo, un latido hacia arriba, fíjense, esto es un Holter, y en este caso vemos cómo se genera una taquicardia ventricular de dos direcciones. Él genera un latido hacia abajo, fíjense acá en esta parte se ve mejor, y un latido hacia arriba, uno hacia abajo y uno hacia arriba. Y las ventriculares polimórficas, que esa es la que se ve como una red, como que está retorcido, fíjense cómo los QR se van cambiando de forma y se genera lo que nosotros llamamos torcida de punta. Se llamaba torcida de punta porque el eje eléctrico resultante de esto va cambiando de posición. También hay que tener en cuenta el Brugada y por último, que es la causa final, digamos, que puede generar la taquicardia ventricular, es la fibrilación ventricular en el cual no hay latido cardíaco y lo que se genera una línea ondulante de potenciales baja amplitud y no hay P, ni QRS, ni T, y que el único tratamiento efectivo es la desfibrilación, ya sea con un cardiodefibrilador implantado, que pueden tener los pacientes ya colocados por su patología, o eventualmente con una desfibrilación desde afuera en el caso de una ambulancia o una unidad coronaria terapia intensiva. Si no se trata, lleva a la sistolia y a la muerte del paciente. Fíjense, un flutter, que está una reentrada ventricular que degenera una fibrilación ventricular. Acá vemos también lo mismo, como este paciente está haciendo un latido normal y un fenómeno de R sobre T, que yo les explicaba. El R sobre T es la aparición de un QRS sobre el periodo vulnerable de la T del latido previo. Y fíjense que eso degenera en una fibrilación ventricular. Esto es como dice ahí, un grabado continuo en el cual podemos ver de distintas posiciones, de 1, de 2 y de 3, cómo dispara el R sobre T la fibrilación ventricular. Es muy importante esto para poder hacer el diagnóstico y el tratamiento definitivo y evitar, en este caso, la muerte del paciente. La fibrilación ventricular se trata con cardioversión eléctrica, masaje
de soporte y cardioversión lo antes posible. Muchas gracias.